Buenos días a todas, a todos. Gracias por esta semana que hemos tenido de trabajo con nuestras webinares, con nuestro programa Descubre Tamarugal, este proyecto que hemos estado trabajando a nivel remoto, pero con la cercanía bien importante de desarrollar una confianza y unos nexos que van más allá de este distanciamiento que nos tiene un poco apremiados, pero que ya vamos a salir. En esta ocasión, en este día, nosotros vamos a hablar sobre un tema bien interesante de ver quiénes nos visitarán, quiénes nos visitan, y ahora quién nos visitan, es el título de la exposición. Y para eso nosotros hemos contactado a un profesional, a un experto internacional que se llama don Gustavo Basotti. Don Gustavo Basotti es una persona que tiene mucha experiencia en el área del marketing y también de gestor de destinos. Ha trabajado en más de 50 países desarrollando actividades de turismo, ya sea en el área, como les decía, en el área de marketing, pero también en el área de cómo desarrollar una oferta atractiva con productos y con experiencia. Su visión a nosotros nos va a contribuir bastante para poder visualizar qué tipo de perfiles o qué tipo de turistas son los que nosotros de alguna manera tendríamos que apuntar en un futuro post-COVID, con toda esta dinámica que hemos estado viviendo en estos días. Es un profesional que conoce muy bien nuestro país, conoce también muy bien lo que es Latinoamérica en materia de sus dinámicas, de su comportamiento. También conoce el tema de las gobernanzas, de cómo podemos trabajar asociativamente. Así que don Gustavo Basotti actualmente se desempeña como director de la empresa 360 Marketing en Barcelona, España. Está con nosotros hoy día y yo le quiero dar la bienvenida a don Gustavo Basotti para que él pueda exponer en esta entretenida y sé muy profunda exposición que nos va a realizar. Don Gustavo. Pues bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias al Programa Estratégico Regional de Turismo Descubre Tamarugal. Para mí es un gusto, un honor y un placer poder participar, así que muy agradecido por esta oportunidad que da Cordenor y que también da la Cernatur de la región. Así que, bueno, si voy a compartir. Así les vamos directamente sobre la presentación. Entonces, como bien decía Pablo, un poco la clave es tratar de entender quiénes nos van a visitar. Entonces, aquí tenemos una doble vertiente o una doble visión o una triple, porque ahora les voy a comentar algunas cosas que he estado preparando. Pero una visión de, bueno, tenemos este tema del COVID que nos ha afectado, nos afecta todavía y nos va a seguir afectando durante corto y medio plazo, o sea, no hay una previsión de que esto vaya a cambiar mucho hasta mediados del año próximo, lamentablemente, pero esto también nos da una serie de oportunidades y nos hace ver y reflexionar sobre algunos cambios que se pueden dar en el sector. Después también vamos a ver cuáles son algunas tendencias que se estaban dando en el turismo y que se van a seguir dando, es decir, que es una tendencia general que se da. Y después he intentado ver algunas de las características que se podrían desarrollar en la zona del Tamarugal, más enfocados a algunos temas de turismo indígena, algunos temas de tendencias muy actuales que la geografía y los destinos que ustedes tienen también sería de aplicación y como podría llegar a ser algunas actividades de wellness o de bienestar y después todo lo que sería de turismo, turismo de celeste o turismo de estrellas o el stargazing que se comenta. Entonces, solo para comentar algunas cosas importantes a tener en cuenta, algunos conceptos clave, todos saben, porque voy a ir comentando algunas cosas, ¿no? Lo que es la diferencia entre un visitante y un turista. Un visitante son todos, un turista versus un excursionista. El turista es aquel que pernocta, el excursionista es aquel que va solamente por el día. Estos tienen un valor muy importante, en especial en estos tiempos que corren del coronavirus, porque nos va a dar unas dinámicas distintas o nos va a favorecer o nos va a por lo menos aportar de que podamos tener algún beneficio o algún trabajo en temas de turismo. Después algunas cuestiones de segmentación, innovación, comunicación, que algunas menciones breves voy a hacer al respecto.
Entonces, como decíamos, aquí hay algunas claves para que se veían que son genéricas para el tamarugal. Vamos a ver cómo los desarrollamos después, por ejemplo, el tema de lo que es la segmentación de la oferta. Y esto adquiere mucho valor a la hora de cómo nos aplicamos o quiénes son los turistas que nos van a venir ahora que tenemos COVID. Entonces, la segmentación no es lo mismo, o sea, es separar, ver cuál es todo nuestro mercado y es tratar de separarlo según cuáles son los distintos perfiles o los distintos grupos de dónde vienen o sus preferencias. En base a eso, entonces podemos desarrollar algunos tipos de productos, podemos desarrollar nuestra comunicación. No es lo mismo un paquete de observación de estrellas, que tenemos un producto, pero si se lo ofrecemos a familias chilenas, tiene unas características que si se lo ofrecemos a la observación de unos eventos estelares, a los aficionados muy especializados de astronomía de Estados Unidos, que en ese caso van a estar buscando otro tipo de cosas. Entonces, tenemos un mismo producto, pero que está orientado a dos públicos distintos. Entonces, la segmentación en ese caso es importante. El tema de la innovación, por las características que ustedes tienen, y vamos a ver después algunos temas relacionados a a las tendencias que se están dando en temas de wellness, la innovación, la experiencia que se está buscando en el producto está ávida de que se produzcan diversidad de cosas, ¿no? De que me puedan generar también productos genuinos, etcétera, ¿no? Un poco lo que después vamos a ver con el tema del mindfulness, que se los voy a explicar con más detalle. El tema de la diferenciación. Entonces, aquí a veces tenemos que tratar de identificar el tema de qué es lo que nos hace únicos con respecto a otros destinos. Eso que nos hace únicos es algo que va a atraer especialmente a un determinado mercado y es con lo que nosotros tenemos que salir a vender o comunicarnos como la experiencia en el caso propio de cada uno de nuestros productos o como destino. Es decir, nosotros somos muy distintos a lo que puede ser la oferta de San Pedro de Atacama o la oferta de Arica o la oferta de Bolivia o de Perú o del norte de Argentina porque tenemos esto, esto y esto. Entonces ahí es muy importante nuestro elemento único, nuestra diferenciación para los turistas. Y después la comunicación. La comunicación siempre va a depender, o básicamente son los mensajes que vamos a comentar, ¿no? Entonces, ¿de qué van a depender? Va a depender de a quién se lo estamos diciendo, los segmentos, qué es lo que le estamos diciendo, entonces, cuál es nuestra experiencia que vamos a contar y qué es eso único que tiene nuestra experiencia para contar, cuándo lo vamos a contar, que eso es la calendarización, y después a través de qué canales lo vamos a contar. Entonces, por ejemplo, si estamos en una feria turística o estamos atendiendo a un turista que llega directamente a mi lugar y a mi agencia de viajes para vender o a mi hotel para vender, tenemos una serie de cosas para comentar y si en una red social o en web o en Twitter, como sabemos que tenemos una serie de restricciones de tiempo y de cosas. Estos elementos son claves a la hora de después plantearnos cómo hacer la comercialización del tamarugal. ¿Cuáles son algunas tendencias? Vamos a ver algunas tendencias. Primer tendencia, el tema del COVID. Entonces, todos estamos eh, tanto los que ofrecemos servicios turísticos como los que consumimos servicios turísticos, estamos aterrados, ¿no? Tenemos un miedo, a veces un miedo más por una cuestión de salud, a veces un miedo por las preocupaciones o por los problemas que me puede generar verme infectado o simplemente por los problemas que me puede generar estar en viaje, estar realizando algún tour o algunas vacaciones y que de repente se produzca un cambio en los protocolos de ese destino o incluso en los protocolos de mi propio país o de mi propia ciudad con respecto a los permisos para poder circular, para poder viajar, etcétera. Por ejemplo, aquí en España, hace una semana atrás,
en una zona en donde no había habido ningún solo caso de coronavirus, de infección, de repente la gente, eso era en Galicia, la gente fue a este lugar porque tenía estas garantías y se produjo un brote. El brote, como no habían tenido la experiencia de gestionar las infecciones del virus, pues entonces eso tuvo unas implicaciones más negativas, se descontroló y se confinó. Con esa confinación, es decir, que quedaron todos atrapados en cuarentena, quedaron no solamente los residentes, sino todos los turistas que habían ido a ese lugar. Entonces, eso puede ocurrir y eso es uno de los grandes problemas que está dejando o está frenando el tema del turismo internacional eh, en particular. Entonces, con respecto a eso, todas estas cosas que uno dice, bueno, hay que cumplir los protocolos públicos de salubridad contra el COVID, que eso ya los marcan los respectivos o las secretarías o las subsecretarías de salud en cada una de las regiones, no solamente se van a tener que cumplir ahora, sino que se van a tener que cumplir de ahora en adelante. Es algo que llegó para quedarse. Es como cuando en el 2001 antes no había puerto para temas de seguridad y después de que ocurrieron los atentados de las Torres Gemelas, pues entonces se cambiaron todos los protocolos y llegaron para quedarse. Y ahora ya convivimos con esos protocolos, ya vivimos con esas cosas. Entonces hay que ver cuáles van a ser algunos, por ejemplo, utilizar las mascarillas, etcétera, que esos posiblemente dejen de utilizarse o varíen con el tiempo, pero hay otros de temas de salud, tener alcohol en gel en las entradas de los negocios, en las entradas de las agencias de viajes, algunos comportamientos dentro de los vehículos, dentro de los hoteles, etcétera, que va a haber que cumplir. Eso indefectiblemente va a impactar en los costos de trabajo y entonces eso nos va a tocar también algunos temas como, por ejemplo, el tema de la bajada de precios, que es la tendencia inmediata. Seguramente ustedes se lo habrán estado pensando, habrán estado diciendo, bueno, ahora en cuanto se pueda abrir y vayan a viajar, vamos a hacer una campaña muy fuerte y vamos a bajar los precios. Entonces, normalmente esto de bajar los precios, además de que me va a afectar directamente en mi negocio, tiene también una percepción en el cliente. Si el cliente sabe que el costo de una habitación en alguna zona de Tamarugal estaba alrededor de los 40, 50 mil pesos y de repente eso por el tema del COVID o lo que sea pasa a costar 35, 30 o 25 mil pesos, eso indefectiblemente me hace pensar a mí como cliente y esas dudas se dirigen directamente a uno de mis grandes temores, que es el tema de la salud, de la higiene y que se va a ver impactado. Entonces, una bajada de precios la asocio como inseguridad o falta de garantías que me puedan dar los operadores en el destino con respecto a uno de los principales temores que está ocurriendo con el COVID. Eso por un lado, de cara al mercado y de cara al interno, pues no hace falta explicar que se van a necesitar cubrir una serie de costos extras que ya se están dando y que, como decíamos, también se van a mantener en el tiempo. Y entonces sí es muy importante eh, pensar que la estrategia de captación de mercado no tiene que ser por una bajada de precios, sino por transmitir otros mensajes. Después una cosa interesante que tiene que ver mucho con el mercado es primero lo mío. ¿Quiénes son los que van a viajar? Van a viajar para visitarnos a nosotros, primero los que están alrededor. En ese sentido, el turismo interno, el famoso turismo interno, es el primero que se va a mover y el que se va a mover dentro de la misma región o de las regiones vecinas. Entonces, eso es primero lo mío. ¿Cómo se van a mover? O me voy a mover mis amigos más próximos o en familia. Se abandonan muchos viajes en grupo, aunque sí van a seguir existiendo porque eso se va a mantener, pero se trata de viajar más en los grupos pequeños, que son los que a mí me dan la seguridad o la garantía de que no estamos contagiados. Entonces, eso es una característica. Primero a lo cerca, se va a buscar algo que sea bueno e incluso se va a descubrir de que teníamos cosas muy buenas, muy atractivas en la región que de otra manera no las hubiera o no me hubiera planteado a hacer turismo
y dedicarme a viajar desde Iquique hacia la zona alta del Tamarugal, porque no estaba dentro de mis planes. Ahora sí pasa a ser una opción interesante. Algunas otras tendencias. El tema de quiero estar lejos, pero estar cerca. ¿A qué, no, a qué nos referimos? Que hay esta psicosis de estar lejos, de tener algo único, exclusivo, que no me encuentre con mucha gente, también se traduce o sea, pero quiero tener esa sensación, pero quiero tenerla cerca de mi casa. ¿Y esto por qué? Porque si me llego a contagiar, quiero volver a mi casa y pasar la cuarentena tranquilo en casa, tanto por mí o por no infectar a nadie más. O si llego a estar, o si me llego a contagiar, o si llega a contagiarse alguien y como decíamos, el destino se cierra, o el destino donde yo vivo, el lugar donde yo vivo en casa, pues entonces quiero tener la velocidad suficiente y la rapidez suficiente para volver y quedarme tranquilo en casa. Entonces se produce esto y hace que tengamos, o esto da una oportunidad, que haya una distribución mayor en el territorio de las personas. Entonces ahí todo lo que ustedes puedan desarrollar con respecto a productos que vayan a distintos lugares que antes no se visitaban, eso es un plus y se tiene que comunicar así, porque eso es un valor que está buscando el mercado. Se quiere participar, es un cliente mucho más participativo, esto ya no está afectado por el COVID, sino porque es una tendencia. Los clientes, incluso los más jóvenes, quieren ser muy activos a la hora de hacer turismo, quieren hacer un turismo con el que ellos se sientan identificados, incluso valoran más que la actividad sea lo más auténtica, única e irrepetible posible, que eso no significa necesariamente que sea de extrema aventura, sino que puede ser una experiencia de convivencia con la comunidad o ayudar a pintar puertas en el colegio de una comunidad, de un poblado, o tener una experiencia para ver las estrellas y que alguien me las explique bien, o que me cuente las historias que le contaban los antepasados con respecto a determinadas cosas, etcétera. Se prefiere más eso que llegar a tener unas cosas más empaquetadas o cosas que a ellos se sientan que el cliente ahora necesita cosas que lo autodefinan, que le aporten a su propia vida. Em, Hay también una tendencia que se llama la co-creación, que también se estaba trabajando en el plan de marketing de Chile, que tuve la suerte de colaborar en 2 oportunidades, y eso era una tendencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros creamos nuestras páginas web, nuestra fanpage de Facebook o de Instagram, es muy importante si podemos invitar a nuestros propios clientes a que ellos aporten con sus experiencias en eso, y que incluso puedan llegar a sugerir distintos itinerarios, que nosotros entiendo que el perfil de los operadores que están en Tamarugal son operadores relativamente pequeños. Eso da ciertas flexibilidades que con nuestro cliente podemos generar itinerarios o ideas de itinerarios que pueden ayudarnos a vender mejor. Otras tendencias, esto que tiene que ver con lo de las segmentaciones. Todos conocen a los millennials, son aquellos que nacieron a partir de los años 80, entre el 80 y los años 2000. Ya ahora han aparecido también los centennials, que ya tienen alrededor de 20 años, que son a partir del año 2000 en adelante, que también empiezan a viajar y que también tienen una serie de características, algunas asemejables a los millennials. Son muy confiados, son expresivos, es gente que le interesa tener un resultado para ellos, son más narcisistas, más llamemos egoístas. Lo que les viene bien lo toman, lo que no les viene bien simplemente lo dejan, y no tienen ningún tipo de tapujo a la hora de consumirlo. Son también mucho más conscientes, por lo tanto, de buscar la participación. Pero no hay que menospreciar ni olvidarse de aquellos que son los grupos de otras edades, ¿no? Pensando a partir de los años de los 40, que somos la generación X, o de 50 a 60 años o más, que hay un progresivo envejecimiento de la población, y las preferencias de estos grupos, que son grupos
que buscan confort, darse también algunos gustos o tratarse bien, o que necesitan desconectar de algunas situaciones de estrés. Entonces, este mercado es un mercado importante y que se comporta distinto a un mercado más joven. Entonces, esto es importante a la hora de tener en cuenta la segmentación. En temas de innovación, no hace falta que les cuente cómo está avanzando el tema de la tecnología. Incluso la tecnología ha, con esto del COVID se ha potenciado. Justamente ahora estamos haciendo esta presentación a través de una presentación virtual, que de otra manera teníamos una presentación mucho más en persona, ¿no? Entonces, eso simplemente para decir algunas cosas. Hay otras que todo lo que aparece en la realidad aumentada, la promoción, las imágenes en 360, todo eso ahora nos cambia la forma de incluso vender o a la hora de producir después los souvenirs que se pueden generar para un turista. Si nosotros tenemos algún tipo de cámara o de momento durante nuestro tour en donde se generen algunas imágenes o pequeños vídeos que después se puedan transformar en una imagen que va a ser un recordatorio y que se lo podemos compartir o vender al cliente con algunos sistemas de realidad aumentada, pues entonces eso sería, o de realidad virtual, perdón, entonces eso es un plus. O a la hora de promocionar o de explicar alguna cosa, que nos podamos poner los cascos yo en mi casa para que ustedes me puedan contar o me puedan vender qué es lo que se está haciendo o qué cosas estamos haciendo en la zona del Tamarugal. O, por ejemplo, que eso ya hay algunas aplicaciones para hacer las observaciones de estrellas, que, por ejemplo, Star Walk, el número 2, que incluso tiene el apoyo de las agencias espaciales europeas que están presentes en toda la parte norte de Chile, en todo el desierto de Atacama. Ellos ya tienen incluso esta realidad aumentada, o en donde uno puede señalar con el propio teléfono y hacia el cielo e identificar claramente cuáles son las estrellas, las constelaciones, los fenómenos que están ocurriendo, etcétera. Por otro lado, tenemos cuáles son esta, cómo va a comportarse el mercado. El mercado, ahora todos tenemos problemas económicos, por lo tanto no vamos a dejar de hacer vacaciones, porque las vacaciones casi se han instalado como algo que forma parte de la vida. Antes era un lujo, ahora forma parte de la vida, aunque sea tener unas vacaciones de ir y sentarse mirando al mar sin consumir o sin hacer nada, pero las vacaciones están. Entonces, lo que sí va a ocurrir es que cuando se hagan las vacaciones van a ser viajes más cortos durante distintos momentos del año. Si bien en Chile están más presentes durante febrero, o para los mercados europeos que llegan a Chile van a tener más vacaciones en agosto, pero sí hay durante distintos momentos del año en que se van a buscar estos momentos de vacaciones. Esto tiene valor a la hora de pensar en algo que vamos a ver enseguida, que tiene que ver con el mindfulness, para tratar de buscar o de desestacionalizar un destino. Algunos comportamientos va a comportar este mercado o el cliente. Bueno, tenemos que pensar que ahora es un mercado mucho más ocupado, las vidas son complejas, eh, tienen muchas deudas, tienen muchos créditos. Eso significa que pueden gastar, pero tienen un estrés en ese sentido. Y por lo tanto buscan las cosas más simples que se puedan comprar y consumir. No quieren que haya mucha complejidad a la hora de organizar. Es gente además que ha viajado mucho más, por lo tanto está mucho más experimentado, y eso significa que conozcan más, sea más quejoso quizás o más difícil de satisfacer. Em, Con respecto a la comunicación o algunos medios, comentar, bueno, aquí lo que ustedes ven en pantalla son distintas redes sociales de una Zoom que hice de algunas redes sociales, de una página en donde habían alrededor de 500 a 600 redes sociales en todo el mundo.
esto simplemente qué quiero decir, de que lo que para nosotros es una red social que usamos nosotros, no necesariamente es la misma red social que está usando nuestro cliente. Por lo tanto, hay que identificar cuál es nuestro cliente y cuáles son sus redes sociales. Un ejemplo, si vamos a hacer una segmentación de un turista senior o un turista de 50, 60 años o 45 años para arriba, quizás su red social más usada, pero si vamos a trabajar con un centennial que está entre los 18 y los 20 años o incluso 16, 20 años, entonces quizás tendríamos que pensar en un TikTok, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refiero, que es importante identificar cuáles son sus redes sociales. Algunas características en cuanto a cómo crear nuestros contenidos. A veces nosotros sí vamos a hacer un videíto y lo vamos a colgar en YouTube y son videos de 3, 4, 5 minutos que nos muestran las bellezas que tenemos. Eso no significa que esté mal, pero lo que hay que tratar de evitar es hablar de más de nuestro espacio, sino sí hay que tratar de lograr que otros hablen de nuestro espacio. ¿A qué me refiero? Si llevamos unos clientes a algún tour del Tamarugal, pues entonces tiene más valor que le preguntemos pequeñas preguntas, qué es lo que más le gustó, qué es lo que destacaría, etcétera, en algunas partes del recorrido, y entonces que ellos nos cuenten su percepción. Y después, si queremos ya hacer algo más elaborado, empiezan a aparecer estas cosas que se llaman el storytelling o el story doing. El storytelling que tiene que ver con generar historias en torno a eso. En ese sentido, yo recomiendo que puedan ver la de Google Search Reunion, entonces, que es un vídeo que ha preparado Google para su publicidad, pero cuenta una historia. A través de esa historia, Google se asocia y esa historia a nosotros nos genera una serie de emociones que hace que después asociemos esas emociones con Google. Em, Después, algunos temas ya más específicos. ¿Cómo se da el turismo comunitario o algunas tendencias que están ocurriendo en turismo comunitario? Una de las graves problemas que se dio cuando esto comenzó a salir y que todavía se sigue dando en algunos lugares en donde todavía son espacios emergentes, es cuando se zoologiza, llamémosle, que es cuando se transforma en un zoológico la experiencia en la comunidad. He tenido la mala suerte de poder conocer casos en distintos lugares de América Latina. Por ejemplo, en Panamá, uno supuestamente iba a hacer una visita a una comunidad en la zona del Canal de Panamá, que era una comunidad de una etnia en particular. Y lo curioso era que cuando íbamos nosotros en la lancha hacia por Río a ver el espectáculo, el show, etcétera, la gente, los mismos, el grupo indígena venía con nosotros en la misma lancha, vestidos igual que nosotros, hablando igual que nosotros en castellano, etcétera. Cuando llegábamos allá, ellos se disfrazaban con unos atuendos y hacían una manifestación en un lugar que ni siquiera era su casa, donde no vivían, donde no estaban, etcétera, sino que era simplemente un montaje. También eso hay que tratar de evitarlo, eso no tiene valor. Quizás en algún momento para algún determinado mercado podría llegar a tener valor, pero eso no tiene un valor para la tendencia general o para lo que ustedes podrían ofrecer, siendo que tienen elementos mucho más auténticos. ¿Qué es lo que gusta al cliente? El aprendizaje del encuentro. Esto que decíamos, que la gente busca cosas auténticas, quiere hacer actividades que lo definan, entonces quieren aprender de cuando se encuentran con alguien de una etnia distinta o de una cultura o con tradiciones distintas, quieren saber qué es eso. Quieren aprender cómo viven, qué piensan, qué comen, cómo rezan, cuáles son los dioses, cuáles son las enseñanzas, cómo ven la naturaleza, cómo se relacionan con la naturaleza. Y esos son todos valores ancestrales
que a veces los tenemos nosotros por costumbre en nuestra forma de vida y que no los ponemos en valor. No estamos hablando de cosas mucho más místicas, sino de cosas de todos los días. Y en ese sentido hay una tendencia ya creciente de hace varios años de generar experiencias vivenciales. Hay turistas que gustan de ir a espacios en donde se pueda vivir una experiencia. Incluso tiene más valor esa vivencia que quizás el paisaje que está en torno. Una cosa destacable que ustedes tienen es que sí tienen un paisaje muy rico, muy atractivo, muy llamativo. Están en el medio del desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, además con unos desniveles y desde playas hasta alturas eh, hasta alturas muy grandes, y además con una cultura y una forma de vida muy llamativa de cómo han logrado sobrevivir o cómo tienen una serie de tradiciones que hayan hecho que evolucionen en el Tamarugal. Em, este valor de lo ancestral, entonces ahora veamos otras tendencias que surgen de eso, que es el tema de la espiritualidad. ¿Qué pasa? Nuestra civilización occidental, que es donde nos encontramos, donde se encuentra Chile y donde nos encontramos nosotros y que son principalmente nuestros turistas, tiene crisis de espiritualidad, ¿no? Caen algunas religiones o uno se vuelve más escéptico con respecto a la religión cristiana o a otras religiones, y entonces hay una crisis de espiritualidad y entonces se busca tener unas nuevas líneas de espiritualidad, y entonces el valor de lo ancestral tiene mucho que decir en ese sentido y la gente se nutre o el turista busca realizar viajes que se nutran de eso. ¿Qué pasa? Dentro de eso también han ocurrido muchas falsas ceremonias. Por ejemplo, aquí en Europa hay muchas prácticas de consumo de yagé o de el, el yagé que es, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, es esta droga, llamemos, pero es una droga ritual de los pueblos amazónicos, en donde normalmente responden a un proceso o a una ceremonia de espiritualidad guiada por un chamán o por un mamo. Incluso, por ejemplo, en la zona sur de Colombia, en donde se hacen estas tomas de yagé, de ayahuasca, perdón, esa era la palabra que no me salía, los mamos, viendo que existían estas falsas ceremonias y que la gente empezaba a enriquecerse porque venía gente de Estados Unidos, ingleses, alemanes, españoles, italianos, que querían tener esas experiencias de iluminación espiritual, decidieron cortar por lo sano con eso y hicieron ellos mismos un grupo donde ellos certifican a aquellos mamos, que serían los chamanes en esa zona, que están capacitados para hacer eso y no abren, o uno tiene que hacer un pedido y una reserva, incluso postularse para poder participar en alguna ceremonia, y ellos deciden si vamos a participar o no. Entonces se le quita ese interés económico y se evitan esas falsas ceremonias. Después aparece una palabra que está ahí abajo que se llama mindfulness. Entonces, el mindfulness es una tendencia que ya había empezado hace unos años. Incluso Ecuador, con su Ministerio de Turismo, planteó en su momento el desarrollo del turismo consciente. Yo me acuerdo que cuando se planteó generó mucho escepticismo, nadie entendía de qué estaba hablando este señor. Tampoco él creo que tenía muy claro, pero sí, sí era la punta de lanza de una tendencia que luego sí empezó a tomar forma. El mindfulness, yo les sugiero que se puedan interiorizar un poco más sobre eso. Es básicamente estar conectado con el todo en el momento presente. Esa es un poco la idea. Entonces es tratar de olvidarse de todo, vivir el presente, vivir al 100% el presente y estar súper o hiper perceptivo de todo lo que me está ocurriendo a mi alrededor. A partir de eso se ha desarrollado ahora el mindful travel, es decir,
un viaje, un viajero que busca tener estas experiencias que lo conecten con todo y que lo llenen espiritualmente y personalmente. ¿Qué característica tiene? Que es un segmento, un mercado de alto poder adquisitivo y que además genera otra serie de actividades derivadas. No solamente eso, sino que además es un perfil que busca momentos en donde no hayan otras personas, es decir, le escapa a la masificación. Entonces, este puede ser un tipo de perfil, hacer talleres de mindful travel o viajes de mindful travel para grupos a la zona alta de Atacama en invierno, en donde normalmente no habrían turistas. Eso podría llegar a ser, por supuesto, bien preparado, con las condiciones necesarias, para el frío, para el viento, etcétera. Pero sí, eso podría ser una alternativa que nos puede generar productos únicos, productos novedosos, etcétera. Algunos incluso, por ejemplo, buscan o valoran mucho la búsqueda del contacto directo con espacios espirituales, ¿no? Visitar los templos, visitar rocas sagradas, visitar baños en donde se bañaba el Inca o donde se hacían ceremonias de la Pachamama, etc. Eh, También eso buscan, algunos hacen la búsqueda del contacto directo, ¿no? Baños de bosque. Entonces hay incluso una tendencia en donde dicen que entrar en el bosque y abrazarse a los árboles tiene una serie de beneficios en la vida y en el ánimo y en los anticuerpos y la salud de las personas que lo consumen. Esto se puede dar en todos los niveles, no solamente de bosques, podríamos estar hablando de baños de estar en contacto con la vegetación del espacio que pueda haber en el Tamarugal, ¿no? Del desierto, del altiplano, etcétera, o el mar, simple contemplación del mar. Y una cosa interesante es que todo lo que busca esto, en el fondo, es un espíritu sano. Entonces ahí esto que se decía, que decían los griegos o los romanos en latín, que decía anima sana in corpore sano, que es alma sana en un cuerpo sano, esto nos lleva a que también la gastronomía nos empieza a generar una oportunidad en el Tamarugal de identificar una gastronomía tradicional que pueda ser saludable, entonces tiene valor todo lo que sea biocultivos o productos o algún otro que pueda ser muy saludable u orgánico, y también otros que puedan ser sumamente lights o incluso generar viajes de desintoxicación a la zona por el espíritu y por el cuerpo. Eso ya hay algunos hoteles que lo están haciendo en distintos lugares del mundo, en especial también en la zona andina y seguramente en el Tamarugal ya alguien ha visto o si no en la zona ya de Antofagasta seguro y en la zona de Atacama también. Finalmente, algunas tendencias relacionadas a las estrellas, ¿no? El descubrimiento de las estrellas. Volvemos otra vez el baño de estrellas, la energía que se genera al apreciar las estrellas con las características que se pueden ver de los cielos en la zona de Atacama son extraordinarias. Entonces eso genera un impacto, un impacto espiritual y también fisiológico en las personas, entonces que ellos están buscando esto. Entonces también el cielo altiplánico genera así como hay algunos paisajes que son cerrados, donde están los cañones o donde estamos en una selva que me genera una serie de sensaciones, los paisajes que se pueden encontrar en el desierto, en el altiplano y los cielos del Tamarugal, pues entonces generan este espíritu grande, esta alma grande. Otra cosa, una tendencia es la popularización de la astronomía. Antes pensábamos en astronomía y pensábamos en los observatorios. Ahora no, ahora se ha generado y en eso Chile es líder en la generación de este producto. Incluso hay algunos programas que seguramente en Cordenor y en el estratégico regional de turismo que ustedes están, en el que están involucrados, ellos saben y los podrán orientar y creo que se podrían hacer cosas interesantes.
volvemos a las historias que se pueden generar o todo el contenido que se le puede dar a la experiencia. Ver las estrellas por verlas y ponerle el nombre técnico a cada una de esas estrellas eh, tiene un valor, pero para el común de la gente o esa popularización le interesan más conocer cuáles eran las mitologías, la relación que tiene con el zodíaco, las distintas constelaciones, las leyendas, el cosmos que tienen de todo el mundo occidental, cuáles son esas leyendas o esa cosmogonía del mundo ancestral, indígena, regional, etcétera. Y por lo tanto eso permite que se generen también unas experiencias transformadoras, ¿no? El generar y llenar de contenido que un turista llegue a Altamarugal y tenga una secuencia de experiencias, tanto por lo social, vivencial, como por las actividades que se hacen para que entre en contacto con la naturaleza, con la gente y con la cultura de forma directa y única en un momento determinado, y después un cierre con las experiencias celestes que tienen en la región, eso puede generar unos impactos de transformación personal que ayudan a que un mercado busque el Tamarugal para desconectarse. COVID o a esta situación en la que nos encontramos de pandemia, la gente va a haber pasado y estamos pasando por mucho estrés. Somos la comunidad y por especie aguantamos el estrés mientras está pasando la situación, pero después cuando esto se tranquilice va a aparecer o sea, se van a bajar las defensas, va a haber mucha gente también que se va a relajar, va a buscar relajarse, desconectarse, y ahí ustedes tienen una oportunidad muy grande para desarrollar. Algunos ejemplos simplemente que me permitía desarrollar, no vamos a adentrarnos mucho, pero por ejemplo, si hiciéramos etnoturismo, algunas claves de esto o qué mercados son los que podríamos estar trabajando, son para aventureros, estudiosos, familias, educación, incentivos, las experiencias de autenticidad que ya habíamos comentado, diálogo cultural, el encuentro. Siempre es importante, y eso es una cosa que yo comento cuando estamos en temas de turismo comunitario, es que las comunidades que reciben turistas, a veces tenemos la sensación de sentirnos menos o de sentirnos en inferioridad. Y eso es un error, primero porque a nuestro mercado no es que le agrade del todo, y segundo porque no es así tampoco. Entonces hay que verse como como dos grupos, dos países, dos naciones, dos grupos de gente que tiene su cultura, su identidad, que se entra en contacto y entra en comunicación, y entonces en ese sentido es muy positivo y hay que plantearse así frente a eso. Em, qué es lo que se puede ofrecer: servicio de hospedaje, gastronomía, tradiciones, guías, etcétera, y algunos paquetes para los grupos de proximidad, aprovechar todo lo que son los mercados gastronómicos. Si no los tienen, ver si los pueden hacer. Generar redes de los distintos poblados para que ese mercado se sepa, por ejemplo, que todos los sábados están en un mercado itinerante por 4 pueblos, un sábado cada pueblo durante el mes. Jornadas que se puedan hacer, fiestas tradicionales, tener unos detalles muy claros y de fechas, y promover y hacer campañas en base a eso. Y como decíamos después, para los de media y larga distancia, hay que pensar en estos viajes cortos, ¿no? De estos de fines de semana o de 4 días. Temas de la observación de estrellas, ¿no? Otro ejemplo, que es lo que comentábamos. Un dato curioso es que el 40% de la observación astronómica del mundo se piensa o se concentra o se está realizando ahora en relación a Chile. Es uno de los 4 mejores lugares del mundo para observación del cielo. Es considerado eso en genérico, además que tienen una área protegida de cielo en la zona de La Serena y del Valle del Elqui. Y no solamente eso, sino que tienen
Perdón, me olvidé los que iba a comentar justo en este momento, pero bueno, sí, lo que quería destacar es que sí tienen una serie de valores y de atractivos de gran valor para poderlo poner a oferta, en la oferta turística. En cuanto a qué es cosas a tener en cuenta aquí, todo lo que ustedes puedan desarrollar para hacer cartas celestes, planiferios celestes, mapas celestes, tener telescopios, tener salas de interpretación donde estén las constelaciones, las estrellas. También tener muy claro cuáles son los calendarios de los eventos celestes. Pasan muchísimas cosas en el cielo que nosotros no conocemos y si nosotros eso lo tenemos actualizado, es un argumento constante de invitación a nuestros clientes para que se acerquen, que pueden ser un cliente muy familiar, que le gusta compartir el padre con el hijo o con los hijos o con las hijas, compartir esa vivencia del cielo, esas leyendas que pueden aparecer en torno a eso, que se transforman en eventos memorables durante la vida, o tanto para alguien mucho más especializado que quiere ir y tener una experiencia que se puede muy bien combinar con otros de turismo comunitario, etcétera. Y esto de mindfulness o de mindful travel, aquí aparece la idea de desconexión. La gente quiere desconectar, pero también quiere reconectar. Entonces no solamente es ir y descolgarse de todo, sino que la gente también aprecia mucho volverse a conectar, y en esa reconexión tiene mucho que ver la interacción con la comunidad, con la interacción con el guía, la interacción o la conversación más humana que se puede dar en un entorno más relajado. También otra cosa interesante de esto es que el hombre de negocios, que además durante este periodo de COVID ha estado con un estrés tanto sea para salvar su negocio, ustedes mismos seguramente, los que dependen mucho del turismo han tenido esta situación. Entonces, este mismo hombre de negocios quiere desconectar, va a darse un espacio de desconexión, y si nosotros lo ayudamos y le generamos los lugares y le damos los servicios para que pueda ir y desconectar y relajarse y distraerse, va a ser ideal. Algunas claves ya para terminar, ya estamos sobre la hora. Para temas de etnoturismo, esto de turismo comunitario, sí es muy importante que haya una parte muy grande de las comunidades que se van a visitar. Siempre se tiene que visitar si la comunidad quiere, no de otra manera. Esto que decía, la relación equitativa y respetuosa, sentirse de igual a igual, con mucho que ofrecer. El turista que los va a ver por motivos de turismo comunitario es porque les interesa conocer su vida, su cultura y su tradición. Esto que decíamos, consentimiento, es decir, que estén de acuerdo con las comunidades, valores, leyes y costumbres locales, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en algunas comunidades no se puede sacar fotografías a las personas porque se considera que les roban el alma, entonces eso tiene que ser una cosa a tener en cuenta a la hora de hacerlo. Hacer compras locales, tener mucho, involucrar mucho a la gente local, al producto local. Esto tiene mucho que ver incluso a la hora de la generación de gastronomía, ¿no? Recuerdo en un destino que fui a un restaurante que era uno de los más reconocidos y que ellos hacían gastronomía honesta. Era honesta porque lo que tenían para vender y los platos que preparaban eran de la temporada de todo lo que se plantaba en 10 kilómetros a la redonda. No iban a buscar más lejos que eso. La interpretación colaborativa con los personajes locales. A veces decimos, no, pero yo no tengo nada que decir, no tengo nada que ofrecer. Y a veces también los guías, cuando nosotros llevamos a turistas a visitar a algunas comunidades, no damos espacio para que haya una interacción directa entre mi turista o mi cliente y la persona local. En ese caso, sí hay que preparar a las personas para que se sientan cómodas, asegurarnos de que pueden tener una relación sin inconvenientes y que nadie se sienta incómodo, pero sí hay que favorecer esas relaciones interpersonales. Con respecto al mindful travel, también algunos comentarios. Aquí la persona es el centro.
todo lo que se organice tiene que ver con eso. Las experiencias con el territorio, la naturaleza, la vida, todo esto que hemos estado hablando, tiene que ser a una escala muy pensada para él. Tienen que haber opciones para que él pueda decidir lo que él quiera hacer durante el día, en cualquier momento del día. Le molestan las cosas que son empaquetadas. Él quiere tener una opción de decidir si salir a caminar y encontrar si comprar algo en el bar de la esquina o en el negocio de Doña Sarita, o si ir y hacer una excursión para ascender un cerro o para ir a conocer algún patrimonio de la humanidad como tienen ahí en el Tamarugal. El tema de la hospitalidad es fundamental, diversidad, creatividad, todo lo que podamos hacer talleres, hacer que ellos formen parte de las actividades del ganado, de la siembra, de la cosecha, de alguna rito o alguna ceremonia, siempre y cuando se esté en acuerdo con las comunidades, eso aporta valor. Épocas distintas a la alta temporada, esto porque les gusta ser únicos, exclusivos, mientras menos gente mejor, que tengan estos espacios en donde ellos puedan expandir el alma y desconectar. En ese sentido, lo que decíamos, les interesa más la experiencia, incluso la experiencia de cómo se vive en el desierto, en el altiplano o en el Tamarugal. En invierno quizás le vale más que si tiene frío o no tiene frío, siempre y cuando, por supuesto, le den las condiciones para que pueda tener eh, la experiencia. El mindful travel es un estado de ánimo, por lo tanto, tenemos que asegurarnos que el personal que esté trabajando con eso formado y que se sienta también cómodo. Y el tema que hablábamos del tiempo libre, las opciones y que también tengan actividades saludables o creativas que los llenen de sentido. Así que esto de mi parte, aquí tienen mis datos que me pueden contactar con todo gusto. Si yo estoy en condiciones, les contestaré. O sea, si tengo la capacidad sobre lo que me están preguntando, justo intentaré compartirles lo que yo pueda. Y si no lo sé, buscaré ayudarlos. Y si no puedo, simplemente se los diré. Serán muy bien recibidos. Así que por mi parte, muchas gracias. Vuelvo a agradecer a Pablo Suazo, a Cordenor, a Cernatur por haberme invitado y poder participar de estas sesiones. Muy bien, don Gustavo, muchas gracias por la presentación. Ha sido una presentación fantástica en materia de grandes cosas que nosotros podemos hacer desde acá, desde el Tamarugal, con lo que estamos viviendo también, cómo poder organizar nuestra nueva oferta, adecuarla a este tema COVID y a lo que se viene y seguir trabajando en la sustentabilidad de las cosas. Yo le doy las gracias a nombre de los empresarios del Tamarugal, a nombre de las comunidades, a nombre de Corfo, que ha estado presente siempre con este proyecto para liderarlo y entregar el apoyo suficiente para que nosotros podamos seguir trabajando. Yo quería, antes de terminar, quisiera hacerle la última consulta, aprovechando de su tiempo. ¿Qué mensaje usted nos daría a nosotros como destino, como esta gobernanza que tenemos dentro de este programa, que participa gente, gente empresarial, como también entidades públicas? ¿Qué mensaje nos daría a nosotros a la gobernanza, a esta gobernanza del destino Tabarugal? A la gobernanza del destino, yo les diría, tienen un gran destino, es importante que se lo crean, eso es muy importante y que se lo crean para poderlo transmitir en ese sentido, ¿no? Entonces, y el hecho que también que lo aprecien, que lo identifiquen, significa que las ayudas o los aportes que después se puedan hacer para el desarrollo del turismo en el sector van a ser distintos, ¿no? Entonces, primero tomar conciencia de lo que tienen. Yo me acuerdo cuando hacíamos el plan de marketing de turismo internacional de Chile, que hicimos el del 2015 y después el del 2018, eh, ahí era una de las cosas que destacábamos era que tienen un frente de mar extraordinario, tienen una cultura y unas tradiciones extraordinarias, tienen unos desiertos extraordinarios y tienen unas montañas extraordinarias. O sea, todo es grande, extraordinario. Pero como ustedes están acostumbrados a tenerlo ahí, a veces se nos
pierde de vista y no valoramos que hay gente que viene de distintos lugares del mundo para, para verlo. Muy bien. Muchas gracias, don Gustavo. Que esté bien, que se encuentre bien junto a su familia, junto a sus equipos de trabajo. Y espero tener más contacto con usted para ver que así podemos generar alguna especie de ideas y proyectos en nuestro Tamarugal. Agradecido, le doy las gracias Con a todos gusto. los que han participado. Gracias, don Gustavo, una vez más. Y nos vemos pronto con otras actividades que estamos haciendo. Perfecto, yo encantado. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias. Les deseo todo lo mejor y les doy ánimos que tienen grandes oportunidades de frente. El COVID es una cosa muy molesta, nos ha complicado a todos, pero creo que generará muchas muy buenas oportunidades. Así que todo lo que pueda aportar, aquí estoy disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gustavo. Hasta pronto. Hasta luego.